Gracias, Pastora Gilma. Muy fina de su parte por siempre recibirnos tan generosamente como ministerio. Quiero en esta tarde sinceramente expresar mi gratitud a Dios por esta iglesia. Quiero felicitarles, hermanos, por su fervor, por su devoción en alabar al Señor de esa manera, que se puede sentir esa gratitud, ese corazón abierto. Y por eso la palabra del Señor dice que es hermosa la alabanza en los corazones agradecidos. Queremos felicitarles con todo nuestro corazón. También quisiéramos felicitar al liderazgo de esta iglesia. Siempre les he dicho que les admiro porque es una iglesia que realmente tiene una variedad de miembros, tiene tantos miembros jóvenes. Eso significa que hay futuro, son los futuros líderes que van a cargar con la responsabilidad de esta Grey. Quiero alabar y bendecir a Dios esta tarde por el hermano Joel, por el pastor Joel, que ha sido, bueno, de hecho teníamos un proyecto de organizar un campamento de los Gedeones con miembros de su congregación. Hubieron algunas razones por qué hemos atrasado el proyecto, no lo hemos cancelado. Quiero decirles esta tarde que oramos por su esposa, la hermana Irene, ¿verdad? Y oramos por el ministerio que Dios ha dado al hermano Joel y a su esposa acá. Y quiero felicitar también y alabar y bendecir a Dios por el ministerio de la hermana Gilma. Estoy seguro que son las oraciones de ustedes las que la pueden sostener al frente de esta obra. Hermanos, no es fácil, pero realmente cuando nosotros dependemos de Dios, cuando buscamos al Señor, realmente Dios siempre responderá. Hay algo de lo que yo estoy seguro y he aprendido a través del caminar en mi vida cristiana, y es que Dios lo que primordialmente Dios nos pide es nuestra disponibilidad. No son capacidades. Dios pide primero nuestra disponibilidad. Cuando nosotros nos dispongamos a servir a Dios, entonces Él nos capacitará y nos proveerá todo lo necesario para servir. Así que, hermanos, también yo quiero agradecer a ustedes todos y a su liderazgo, porque han sido una iglesia que siempre se ha identificado con este ministerio. Ustedes han llegado a conocer el ministerio a través de lo que nosotros les platicamos cuando estamos con ustedes. Y les queremos pedir que siempre nos tengan en sus oraciones. Este es un ministerio 100% espiritual y es un ministerio que tiene el mismo objetivo que la iglesia, como es cumplir con la gran comisión. Así que, hermanos, muchas gracias y muchas bendiciones de parte del ministerio de los Gedeones. Yo, en lo personal, esta tarde quiero agradecer a Dios, Pastora Gilma, por darme esta oportunidad. Es un honor para mí compartir una reflexión de la palabra del Señor con ustedes. Esta tarde yo quiero que abordemos un tema muy importante en la vivencia de la iglesia, y yo quiero que ustedes se esfuercen por seguirme y tratar de entenderme. He orado que el Espíritu Santo pueda aclararnos y darme a mí la habilidad para poder darme a entender, y que sea el Espíritu Santo que pueda ayudarnos para entender, y de esa manera que todos juntos seamos edificados esta tarde. Yo quiero pedirles que abran en sus Biblias el Evangelio de Mateo en el capítulo 26. Mateo capítulo 26, y vamos a tener una lectura larga. Vamos a leer desde el versículo 36, Mateo 26, 36 hasta el 46. Vamos a leer 10 versículos de la palabra del Señor.
Muy bien. ¿Lo tenemos todos? Dije Mateo capítulo 26, versículo 36 al 46. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, y porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Oramos, por favor. Padre, hemos leído tu palabra, Señor, pero eres tú, es tu Espíritu Santo que conoce nuestras necesidades. Por favor, Señor, por favor, háblanos esta tarde, Señor. Háblanos a través de tu palabra. Háblanos, que tu Espíritu Santo nos haga entender tu santa y divina voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si fuésemos a poner un título a este mensaje, sencillamente me referiría como Getsemaní. Hermanos, Getsemaní es como un llamado a la iglesia del Señor a reflexionar sobre el costo de nuestra salvación. Muchas veces yo me he preguntado por qué Dios nos exige a nosotros estándares tan altos en nuestra vida cristiana. ¿Por qué nos exige realmente que vivamos vidas santas? Vidas que le honren, que le glorifiquen a Él en todo lo que hacemos, en todas nuestras actividades. También a veces yo he pensado muchas veces, ¿por qué los juicios de Dios serán o son o han sido y son y serán tan severos, tan duros? Porque el infierno no es nada fácil.
¿Por qué Dios ejecutará en el día final a todos aquellos que no hayan tomado una actividad positiva ante sus preceptos divinos, un juicio tan terrible como será el infierno? Hermanos, en realidad hay pasajes en la Biblia tremendos que vale la pena que nosotros reflexionemos en ellos. Por ejemplo, Sofonías 3:8. Es algo de cuando yo leí por primera vez este pasaje, realmente me dieron escalofríos. Lo que Dios está diciendo a través del profeta realmente es duro. Por tanto, dice, por tanto esperad, me dice Jehová, hasta el día en que me levante para juzgaros. Porque mi determinación es, dice, reunir las naciones, juntar los reinos, para derramar sobre ellos todo mi enojo. Y escuche bien, y por el ardor de mi ira será consumida toda la tierra. Eso es fuerte, ¿no? Es fuerte realmente, viniendo de Dios, es fuerte. Pero todo se debe al costo que Dios pagó por nuestra salvación. Hermanos, para entender un poco de esto realmente en todo lo que envuelve este tema, es importante que vayamos, aunque sea por un momento, a Getsemaní. Piense en el jardín de Getsemaní. Aquí vemos, hermanos, un terrible escenario. Vemos un escenario tan frustrante para nuestro glorioso Salvador, siendo entregado con un beso por uno de sus apóstoles, por uno de sus discípulos, por un hombre quizás el que había sido de más confianza, porque Judas no era cualquier persona, no se le confía la tesorería a cualquier persona, ¿verdad, pastora? No. Tiene que ser una persona honorable, alguien que realmente sea importante. Judas no era cualquier cosa, pero en este momento en Getsemaní vemos a ese hombre entregando a su maestro con un beso. Eso es algo terrible, hermanos. Martín Lutero escribió y dice que uno de los aspectos más sorprendentes y deprimentes acerca de la muerte de Jesús, acerca de su paso por Getsemaní, es que al llegar a Getsemaní, al llegar a este momento, hermanos, Jesús no parecía ser un ser victorioso. Jesús no parecía un hombre. Jesús, cuando hablamos de Jesús, hablamos del hombre humano, meramente humano. Jesús no parecía un hombre valiente. Cuando llegó a Getsemaní, cuando llegó a este momento, en realidad no parecía con un aspecto feliz. Parecía muy triste, y lo hemos leído. Todos los 10 versículos que hemos leído esta tarde nos explican cuál era ese estado anímico de Jesús. Realmente era deprimente, no estaba feliz, no parecía valiente y desafiante como otros grandes mártires que perecieron o murieron por su causa en el inicio de la historia sagrada. Hermanos, estos hombres que dieron su vida por el Evangelio murieron glorificando a Dios. Murieron con la frente en alto, pero no Jesús. Jesús no tiene una actitud valiente en Getsemaní. Y eso es lo que debemos de tratar, por lo menos, de entender ahora. ¿Por qué? ¿Por qué? Muchos de los seguidores de Jesús, como Esteban, imagínense, Esteban murió apilado a piedras, pero él murió pidiendo a Dios que perdonara a los que lo asesinaban. Pedro, Pablo, estos hombres dieron su vida de una manera valiente y feliz. Hermanos, Policarpo, ese gran pastor de la iglesia en Jerusalén, después que es apresado y llevado para ser quemado, estando la hoguera lista, le pidieron a este hombre que negara a Dios,
que volviera se regresara de la fe que él profesaba. Policarpo, muy feliz y contento, dijo: 40 años he servido a mi Salvador y nunca me ha hecho males sino bienes. ¿Por qué renegaría de él ahora? ¿Por qué le negaría? Atado a la hoguera, le prendieron fuego. Y mientras las llamas cubrían su cuerpo, él empezó a cantar y a alabar a Dios. Y alabó a Dios, y aún con las llamas, aún cuando las llamas cubrieron su cuerpo, él, aun cuando se veía solamente mover su boca, él alababa a Dios aún en los últimos minutos de su vida. Hermano, hay una cosa: ¿por qué ellos murieron de esa manera y quizás nosotros muramos felices? ¿Sabe por qué? Porque nosotros, tanto como ellos, enfrentaron solo la muerte física. Ellos no murieron espiritualmente. La muerte sirvió como un transporte para pasar directamente a la presencia de Dios. Sin embargo, aquí en el huerto de Getsemaní, Mateo 26 nos cuenta tremendo escenario que vivió Jesús. En las horas previas a la muerte de Jesús, nosotros podríamos decir que vemos a Jesús como un hombre débil, temblando, casi asustado en Getsemaní. Imagínese usted, él pregunta a su padre, y solo analice esto. Él pregunta, él va a su padre, busca la presencia de su padre y le pregunta: ¿existe otra posibilidad para salvar al mundo sin que vaya a la cruz? Y él dice: Padre, ¿hay otra oportunidad? Él dice: pasa esta copa de mí sin que yo la beba. Él estaba atribulado, él estaba terriblemente agonizado. Hermanos, en realidad él quiso evitar esa copa. Entonces, cuando vemos a Jesús aquí, nos preguntamos: ¿qué es lo que pasa? Hermanos, aquí pasa algo muy inusual que nosotros con facilidad tendemos a pasar por alto. Y es que cuando leemos la palabra de Dios, a veces leemos la palabra de Dios como cuando vamos al restaurante. Leemos el menú, vemos qué es lo que nos gusta y pedimos lo que queremos y ordenamos lo que queremos y lo que nos gusta, y lo demás ahí está. Hermanos, es importante ir a la Biblia con fe y con propósito de aprender y de escudriñarla desde otro punto de vista. En el huerto de Getsemaní, Jesús se retira, oiga bien, lo leímos ya, 3 veces para ir al Padre en busca de consuelo. 3 veces fue Jesús a buscar la presencia del Padre, y por 3 veces Jesús no encontró la respuesta del Padre, ¿me entiende? No encontró la respuesta, no escuchó la respuesta de su Padre. 3 veces, algo que nunca antes él había experimentado. Hermanos, un silencio total. Un silencio total. No hubo respuesta del Padre. No hubo. Él pidió si había otra forma de pasar esa copa, pero el Padre no respondió. Hermanos, es algo tan tremendo. Él tuvo sencillamente un silencio total del cielo. No es lo mismo, no fue lo mismo cuando fue al desierto y estuvo 40 días. El Padre estuvo con él, envió a sus ángeles a ayudarle, pero no aquí en Getsemaní. No está el Padre con él. Y hermanos, hasta este punto Jesús había disfrutado de una gran comunión, armonía con el Padre, a tal grado que Mateo 3, 16 y 17 nos dice que el Padre hizo una gran declaración pública
en el bautismo de Jesús, señalando a Jesús con orgullo, dijo: ese es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia, en Él me complazco, Él es mi Hijo, Él es mi Hijo glorioso. Hermanos, pero aquí no. Y en Mateo 4, en el desierto, encontramos realmente al Padre junto a Jesús, junto a su Hijo, ayudándolo a sobrepasar la tentación de Satanás, luchando con él en el desierto. Y al final sabemos, por lo que ya hemos leído, que los ángeles mismos auxiliaron a Jesús. Pero ahora, cuando más lo necesita, cuando más necesita al Padre, cuando él más necesita escuchar al Padre, hay un rotundo silencio. El cielo no responde. El cielo no responde, el Padre no responde. ¿Y sabe qué es el otro aspecto de tristeza? Es que ni sus amigos, ni sus mismos discípulos están con él. Él pide ayuda, por 3 veces les pide que lo acompañen, que lo ayuden, pero ellos también se duermen. Hermanos, Jesús, desesperado, acudió a sus discípulos para encontrar un poco de consuelo y pedirles que se quedaran con él, que le acompañaran en ese momento tan terrible. Por 3 veces les pidió y las 3 veces ellos se durmieron. Hermanos, y él en ese estado, en ese lugar, en Getsemaní, quedó total y completamente solo. Hermanos, lo que pasa aquí realmente es inexplicable. Jesús fue sometido a un estrés, fue abrumado por tantos pensamientos en ese momento que en realidad los teólogos dicen que este aspecto en el Getsemaní fue el comienzo, fue la antesala para llegar a la cruz. Fue el primer paso para llegar a la crucifixión. Antes de que el primer clavo se clavara en las palmas de sus manos, Jesús, hermanos, entendamos eso, antes de que los clavos atravesaran sus manos, él fue abandonado por su Padre. Lo abandonó totalmente. No hubo respuesta aun cuando él lo suplicó. Hermanos, el Padre se había apartado totalmente su rostro de Jesús. Jesús estaba absolutamente solo en Getsemaní. Imagínense la maldición. ¿Y por qué el Padre se apartó de él? La maldición definitiva de la cruz fue la causa por qué el Padre lo abandonó. Jesús iba a ser crucificado, iba a estar expuesto a la maldición de una persona que era crucificada, que era colgada en un madero. Esa fue la causa, el abandono de Dios. Dios lo abandonó. ¿Alguna vez nos hemos sentido nosotros abandonados por el Señor? ¿Alguna vez hemos pensado que Dios no nos oye? ¿Alguna vez hemos clamado a Dios por algún problema o alguna necesidad y hemos sentido que Dios no nos oye? Yo sí, y eso es terrible, pero no podemos compararnos con lo que Cristo sufrió en esta ocasión. Hermanos, Cristo nos redimió de la maldición del pecado. Nos redimió de la maldición de la ley del pecado, hecho por nosotros, por usted y por mí, maldición. Porque está escrito, Gálatas 3:13 lo dice claramente, que era maldito el que es colgado en un madero. Cristo fue expuesto a esa maldición. Déjeme decirle esta tarde, esa es la esencia de la muerte espiritual, la ausencia
la separación del ser humano y Dios. Hermanos, Cristo fue abandonado totalmente en Getsemaní. No hubo respuesta del Padre porque estaba cargando con toda la maldad, con todo el pecado del ser humano. Él fue abandonado totalmente de la presencia de Dios allí en Getsemaní. Y aquí en el huerto de Getsemaní, Jesús comenzó a experimentar esa sensación de soledad. Hermanos, fue tan abrumador, fue tan terrible ese momento en que el Padre descargó en él la culpa de toda la humanidad, de todos aquellos que aceptemos su sacrificio en nuestro favor. Todos los pecados de nosotros cayeron, el castigo de todos los pecados de nosotros cayeron sobre él. Y fue tan abrumador, tan terrible. Mateo 26:38 nos dice que casi ese estado en que él cayó, casi lo mata. Cristo mismo lo dijo con sus mismas palabras, y él dijo: estoy muy triste hasta la muerte. Casi muere. Hermanos, solo la presión de estar separado de su Padre, de no tener la comunión con el Padre, eso fue algo terrible. Eso es lo que llamamos la muerte espiritual. Cristo murió por nosotros. Cuando el Evangelio de Lucas relata esta historia, amados hermanos, el autor dice que Jesús estaba tan abrumado que comenzó a sudar grandes gotas de sangre. ¿Se puede imaginar? ¿Se puede imaginar a un ser humano sudando por sus poros sangre? Los médicos llaman a esta afección hermatidrosis. La hermatidrosis es cuando una persona está sometida a un nivel elevadísimo de estrés, de aflicción, de preocupación. Entonces sus vasos capilares se le estallan y empieza a sangrar por los poros y por su rostro y por sus extremidades. Jesús sufrió eso. Eso pasó en Getsemaní. Hermanos, sé que no es fácil entender esto, pero estamos hablando del Hijo de Dios, porque a veces nos preguntamos, bueno, o muchos dicen, bueno, es que Él era el Hijo de Dios, Él hizo y pasó todo eso porque fue el Hijo de Dios y tuvo su auxilio como por su parte divina. No, Jesús soportó esto en la parte humana, siendo humano. Él llevó nuestros pecados en su humanidad. Hermanos, es cierto y da lugar a pensar en esto, pero estamos hablando del Hijo de Dios, quien creó el mundo, las estrellas, el universo, creó las galaxias y todo lo que existe. Pero su alma estaba en ese momento agobiada hasta la muerte, a tal grado que él clamó a su Padre con tanta intensidad que él sangró. Sus vasos capilares se estallaron y él empezó a sudar tremendas gotas de sangre. Jesús estaba allí en Getsemaní prácticamente aterrorizado, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, a Jacobo y a Juan, comenzó a entristecerse, dice la palabra de Dios, y a angustiarse en gran manera. Hermanos, él quería tener a alguien cerca en el peor momento de su vida, de su tristeza. Él quería que por lo menos alguien estuviera cerca, pero sus discípulos también se durmieron. Hermanos, en el huerto
en ese momento Jesús soportó el mismo infierno. Jesucristo prácticamente fue enviado al infierno por nuestros pecados. ¿Por qué? Porque Él experimentó el abandono total del Padre. Él clamó al Padre, pero el Padre no lo escuchó. No sé si usted se ha preguntado, ¿por qué Dios? ¿Por qué Dios permite que Jesús pasara por esto antes de la cruz? Por favor, piense en esto. ¿Por qué Getsemaní antes de la cruz? ¿Por qué no ir directamente y poder ver el escenario de la cruz? Pero hay algunos escritores que dicen que Dios permitió que Jesús experimentara esto en Getsemaní, que pudiesen sus mismos discípulos ver su agonía, que pudieran ver ese paso tan terrible, el tomar esa copa, porque la decisión de la cruz fue tomada en Getsemaní, no en la cruz. Cuando Él fue a la cruz ya estaba decidido. Él dice en Getsemaní, dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa sin que yo la beba, pero hágase tu voluntad, no la mía. Cuando Él va a la cruz, Él ya va decidido. Entonces, ¿por qué permite? Para que nosotros pudiéramos en nuestra generación leerlo, conocerlo y considerar, hermanos, considerar y poder pensar, meditar, reflexionar. ¿Cuánto costamos? ¿Cuánto le costamos al Padre? ¿Cuánto cuesta su salvación? ¿Cuánto cuesta mi salvación? No tiene precio. Y por ende debemos nosotros tener cuidado. Por eso el escritor a los Hebreos dice: ¿cómo escaparemos si tomamos en poco una salvación tan grande? Debemos tener cuidado, hermanos. Eso es lo que Él pasó, lo que Él sufrió en Getsemaní. Porque fue cuando el Padre descargó toda su ira por el pecado de la humanidad. Él no cometió ningún error. Él no cometió ningún pecado. Él no tuvo ninguna culpa para poder pasar tomar esa copa. Fue usted, fui yo, fuimos todos. Por nosotros lo hizo Él. Fue para que viéramos a Jesús luchar. Escúcheme bien, por lo menos imaginémonos, y yo le pido, vuelva a leer esos 10 versículos en su casa, léalos cuidadosamente, porque fue para que nosotros viéramos a Jesús luchar con la soledad, no la soledad familiar, no, la soledad eterna. El Padre se alejó de Él en un momento por la eternidad. Él luchó con el aislamiento del Padre, con el dolor de la cruz. El rechazo de Dios por el pecado fue sobre Él. Y nosotros podemos ver que Él eligió voluntariamente continuar sabiendo lo que le esperaba, que era la cruz. Hermanos, y de esa forma podemos ver nosotros su inmenso amor por nosotros. Qué manera de expresar su amor por nosotros. Qué forma de demostrarnos su amor. Romanos 5:8 dice que Cristo demostró su amor por nosotros en la cruz, que aún siendo nosotros pecadores, Él murió en la cruz por nosotros. Somos pecadores. Él murió por nosotros. De esa forma podemos nosotros, hermanos, probar, vislumbrar, estar seguros. Por favor, escúcheme esto, porque esta es seguridad del creyente. Cuando contemplamos es el sacrificio de Cristo, lo que Él hizo por nosotros, lo que el Padre hizo por nosotros, entonces podemos definir y considerar cuán profundo, cuán ancho, cuán largo, cuán alto es su amor por nosotros. Es algo que no tiene final. Hebreos 12:1 dice, y escúcheme bien esto, mi hermano, dice:
puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, óigame bien, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Por favor, quedémonos un momento. ¿Cuál gozo? ¿Cuál gozo, hermanos? ¿Cuál gozo? ¿Cuál era el gozo que Jesús estaba experimentando en Getsemaní? Para empezar, estaba siendo entregado, traicionado por uno de sus apóstoles. Con un beso entregas al maestro, dijo. Para empezar, Pedro lo iba a negar luego de ser crucificado. Cristo, Pedro mismo lo iba a negar y hasta iba a maldecir, diciendo que no, negando que conocía al maestro. Lo que le esperaba era el látigo romano. Entonces, pero dice aquí, puesto los ojos en Jesús, Él es el autor y consumador de la fe, el cual, Él, por el gozo puesto delante de Él sufrió. ¿Cuál es el gozo? ¿Cuál? Preguntémonos esta tarde, ¿cuál era el gozo de Cristo? ¿Cuál fue el gozo de ir a Getsemaní y a la cruz? ¿Cuál fue su gozo? Hermanos, el gozo que le esperaba, pienso que fue algo que nosotros nunca nos imaginamos. El gozo que él, por el cual fue a la cruz, no podía ser obtenido sin ir a la cruz. ¿Qué le podía faltar a Jesús? ¿La aprobación del Padre? No, Él era el Hijo de Dios. ¿Qué podía faltarle a Él? ¿Qué era lo que Él no podía tener? Entonces, ¿cuál era el gozo que Él aún no tenía, que solamente yendo a la cruz podía tenerlo? Por favor, piense en eso. ¿Cuál era el gozo que Él quería, que a Él le faltaba y que solo yendo a la cruz podía obtenerlo? No era el control del mundo, era el dueño de toda, es el dueño de todas las cosas. No fue tampoco ninguna de esas cosas. Solo había una cosa que Jesús no tenía y que obtuvo solamente gracias a la cruz. ¿Sabe cuál fue? Ustedes y yo. Ese era el gozo. Ese fue el único gozo por el cual Él pasó el Getsemaní y por el que fue a la cruz. Fue por usted, mi hermano, fue por todos nosotros. Él fue a la cruz por nosotros. Ese fue el gozo de restaurar la comunión del ser humano con Dios, el gozo de poder abrir las puertas del cielo y que cada día que usted se arrodilla delante del Padre pueda recibir el perdón del cielo. Ese fue el gozo, ese fue el gozo. Fuimos nosotros. Bendito sea su nombre. No había otra cosa más preciosa y preciada que nosotros. Él nos compró y ahora Él vive gozoso sentado a la diestra del Padre, intercediendo, gozándose por interceder por nosotros. Es justo, es digno que nosotros reaccionemos de una manera positiva ante su demanda, ante el estándar de vida, de santidad y de servicio que Él nos exige. Nosotros éramos ese gozo, fuimos el gozo que le dio la capacidad para soportar la cruz. El gozo de comprarnos, de restaurarnos, le dio a Jesús la fuerza para seguir adelante con el plan del Padre, diseñado allá en las eternidades pasadas. Hermanos, somos algo especial. Somos especiales. Pero debemos de entenderlo, debemos reconocerlo y debemos agradecer, alabar y ensalzar a Dios por tan grande don. Hermanos, esta es una escena quizá de las más oscuras en la vida de Jesús, en el ministerio de Jesús.
cuando el infierno literalmente le exprimía la vida. En Getsemaní, él sintió que su vida se exprimía. Por cierto, Getsemaní quiere decir prensa de aceite. Quizá era un lugar donde procesaban aceite, por eso se le llamaba Getsemaní, que quiere decir prensa de aceite. Su vida estaba siendo, hermanos, siendo literalmente exprimida en Getsemaní, pero Jesús no nos abandonó ni siquiera en ese momento más difícil de su vida. No nos abandonó. Él aceptó voluntariamente ir a la cruz. Su amor por nosotros no le permitió abandonarnos. Desde el monte de los olivos al huerto de Getsemaní hasta la cruz, vemos a Jesús que fue voluntariamente. Nadie le obligó, nadie lo llevó a la fuerza, todo por salvarnos a nosotros. Hermanos, pero ¿qué debemos hacer nosotros entonces? Para aquellos que aún no conocen a Cristo, para aquellos que aún no han hecho su decisión por aceptar el sacrificio de Cristo en su favor, es menester que entiendan que si no reconocen lo tremendo, lo grande, lo sublime que fue el sacrificio de Cristo en su favor, se perderán para siempre. Si se mueren, se perderán para siempre. Hermanos, y nosotros como iglesia debemos esforzarnos como miembros de ese cuerpo glorioso de Cristo, que es la iglesia, esforzarnos cada día para poder glorificarle, para poder adorarle a Él. ¿Sabe? El objetivo y propósito de Dios al crear al ser humano fue para que nosotros llevemos gloria a su nombre. Y llevar gloria a su nombre significa honrarle en todo lo que hagamos, en todas nuestras obras, en todas nuestras actividades. La maldición de nuestro pecado fue la separación de Dios y Jesús. Y Jesús eligió soportarla por nosotros en la cruz. Hermanos, en cierta forma Jesús soportó en la cruz una eternidad en el infierno. Jesús fue al infierno por nosotros, porque Él pasó Él pagó lo que nosotros debíamos sufrir. Corintios, Pablo lo dice a los corintios, les recuerda esto y les dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Lo hizo pecado. Él no tenía pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Y mire, sigue diciendo Pablo en la segunda carta, dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre, para que vosotros por su pobreza fueseis enriquecidos. Hermanos, tenemos a un Dios maravilloso, tenemos a un Dios glorioso. Démosle gloria a Él, porque Él se la merece. Isaías dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios. Por herido de Dios. Éramos nosotros los que íbamos a sufrir esas heridas, pero por herido de Dios, abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo, escuche bien, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Hermanos, qué maravilloso es nuestro Dios. ¿Cómo podemos responder de una manera tan fría ante lo que Él ha hecho por nosotros? No podemos. Ese es el regalo que Él ofrece a los que elegimos recibirle y seguirle. Él hizo esto por nosotros porque nos ama. Nuestra primera reacción debe ser, como creyentes, como cristianos, miembros de nuestras congregaciones, es
espontáneamente servirle a Él. Hermanos, eso es lo que debemos hacer. Hermanos, el Señor no nos abandonó. En la noche más oscura, en el episodio más oscuro de su vida, de su ministerio, no nos abandonó. Él pudo abandonarnos, pero no nos abandonó. Debemos de confiar en su fidelidad. Él jamás nos dejará. Jesús no nos desamparó cuando la ira de Dios por nuestros pecados lo aplastó y le quitó la vida en Getsemaní. Jesús murió espiritualmente por nosotros. Debemos estar seguros de que, hermanos, Jesús no nos abandonará ni nos dejará ahora. Si no nos abandonó en Getsemaní, no nos abandonará tampoco ahora. Hermanos, no importa cuál sea nuestro problema, no importa cuán oscura sea nuestra noche, no importa cuán gris sea nuestro día, no importa qué tan grande sea nuestra adversidad. Recuerde esto: si Jesús no nos abandonó en Getsemaní, cuando pudo hacerlo, pudo rechazar no ir a la cruz, no nos abandonará ahora en nuestros problemas. ¿Cuántos lo creen? No nos abandonará hoy. Hermanos, Él no nos abandonará nunca. Qué maravilloso es que ahora nosotros podemos cantar, podemos decir, podemos alabar a Dios como lo hizo el salmista David. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Eso le costamos al Señor. Jesús soportó y atravesó el abandono total de Dios en Getsemaní. Fue totalmente separado de Dios para que nosotros sepamos que en la hora más oscura tampoco Él nos abandonará. ¿Cuántos lo creen así? Él es nuestra roca, Él es nuestro refugio. Hermanos, en realidad, personalmente, yo no sé qué es lo que Dios ha hecho en mis difíciles o en mis momentos en que me ha tocado cruzar el desierto, los momentos más difíciles de mi vida. Yo no sé qué es lo que Dios ha hecho, pero de una cosa estoy seguro, que en esos momentos de oscuridad en mi vida, en esos días grises, Dios nunca me ha dejado solo, ni me ha abandonado. Porque si no nos abandonó allá en Getsemaní, no nos abandonará ahora en nuestras tribulaciones o en nuestras adversidades. No importa cuán oscuro sea su día, no importa, nunca Él nos abandonará. Debemos estar seguros de eso. Recuerde, Él está a la diestra del Padre ahora, escuchando nuestras oraciones, intercediendo delante del Padre por nuestros problemas, por nuestras necesidades. Hermanos, ¿podemos confiar en Él? Amén. ¿Podemos descansar en Él? Bendito sea el Señor. Esta tarde quiero preguntar si hay alguien que aún no haya decidido dónde pasar su eternidad. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien que está aquí y que entienda que tiene y que urge hacer una decisión por su alma, para no vivir, no pasar la eternidad
separado de Dios. Cristo sufrió eso por usted, mi amigo. Cristo pasó, soportó la soledad, el abandono del Padre en Getsemaní. Si usted está aquí, no se vaya sin Cristo. ¿Hay alguien? Y si no, quiero agradecer, Pastora Gilma, gracias por este privilegio. Que Dios les bendiga mucho, hermanos. Es un honor para mí siempre estar con ustedes. Que Dios les bendiga.